Está con nosotros Juan Villoro. Órale, eso. Juan, la intención era hablar de fútbol porque eres tan famoso como cuentista, como cronista, como defensor del deporte de los 11 y la pelota. Y había algo que yo quería comunicar. Cuando dijimos, vamos a hablar de Juan, alguien dijo, Messi. Dije, no, Messi al rato, a ver si al final hablamos de Messi, pero lo que quería decir es, después de estas 20 días de desvelos, 3 de la mañana, 3:50, tengo la sensación de que el futuro profesional del fútbol mexicano a nivel de selección, como que creó un panorama bien interesante, ¿no? Tanto de la selección de los jóvenes -23 olímpica, como de la profesional, como diciendo, a ver, hay sobre la mesa un montón de talento, al que tienes que sumar a los exilados que no participaron en este proceso y a los lesionados. Y me quedó la sensación de que podemos tener una selección importante para el próximo Mundial. ¿Cómo lo viviste tú, Juan, esta experiencia? Porque trasnochaste tú también, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal a todos, a todas? Qué gusto de estar con ustedes. Gracias, Paco. Tienes toda la razón. Fíjate que fue una gratísima sorpresa el desempeño de la selección olímpica mexicana. Tenían a Memo Ochoa en la portería, un jugador veterano que se entregó a la causa, pero es un equipo joven, muy ofensivo, muy controlador del juego, que quedó en tercer lugar, pero debemos decirlo, no perdió un solo partido en la cancha porque empataron a 0 con Brasil, un equipo mucho más poderoso, jugadores con mayor edad y experiencia que los mexicanos, y solamente perdieron en penaltis, que es una vieja tragedia mexicana. Yo creo que no hay ninguno de los muchos dioses del panteón azteca nos protege contra los penales. Es una cosa terrible que siempre perdemos en esas eliminatorias. Pero bueno, el trabajo realizado fue espléndido, y en cambio la selección de la Copa de Oro, que llegó a la final, dejó bastante que desear. Pero esto también me lleva a una reflexión, Paco, respecto a lo que tú decías, y es que México suele tener una maravillosa cantera. Recordemos que hemos sido varias veces ya campeones mundiales sub-17, entonces tenemos material muy bueno de jugadores jóvenes que desgraciadamente no se conserva esta calidad cuando ya pasan algunos años y tienen que estar en la competencia profesional y en la especulación horrenda de la Liga Mexicana, que básicamente se guía por los intereses económicos y nunca los intereses deportivos. Entonces yo espero que estos muchachos que hicieron tan buen papel en Japón puedan seguir con ese rendimiento, pero me temo que van a pasar por lo que es la forma de operar normal del fútbol mexicano, que es un mundo de especulación, fichajes, cambios de equipo y falta de consistencia. Sin embargo, tengo que decir que no hubo partido en que quedara decepcionado. Tanto los de la Copa de Oro como los partidos de la Olimpiada fueron partidos emocionantes. Y la voluntad de pelear del equipo mexicano, excepto en un partido en que estaban mentalmente derrotados, vaya usted a saber por qué, porque es extraña la mentalidad del futbolista mexicano, salían a la cancha a comerse la pelota y peleaban y peleaban y peleaban. Y los resultados a veces no acompañaban, pero tampoco importaba demasiado, ¿no? El hecho es que entre una, otra, más los esperados refuerzos que están por ahí colgando, como que el panorama para construir una selección con un técnico, por favor, coincido contigo, que les enseñe a tirar penaltis, compadre. No puede ser, no puede ser. Si es cuando portería grandota, 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 y bueno, sin comentarios. Hay un tema psicológico, Paco, muy interesante en lo que estás diciendo, tú que has escrito una biografía maravillosa sobre Pancho Villa y que conoces las rencillas históricas que ha habido entre México y los Estados Unidos. Cada vez que nos enfrentamos a ellos surge un extraño complejo. Hay tantos deseos de triunfar en ese partido porque además se juega en los Estados Unidos, donde México es el equipo local, porque nuestros paisanos son los que están apoyando en las tribunas, pero hay tanta ilusión de triunfar en ese partido como si ahí
se disputara la reconquista de Texas, que los jugadores que habían jugado mucho mejor en otros partidos, pues realmente no juegan suficientemente bien, y Estados Unidos presentó a su selección B, no era la titular, y ganaron, debo decir, merecidamente, aunque también sin mucho lucimiento, pero ahí también vino este factor psicológico. Coincido contigo en que la entrega del equipo fue total, y a veces justamente cuando tienes tantas ganas de triunfar, no tienes la cabeza suficientemente fría para hacer bien las cosas, y Estados Unidos en ese sentido ha sido nuestra oscura bestia en el fútbol. Y en otras cosas. Yo recuerdo que el Che jugaba fútbol de portero y lo expulsaron por no cuadrarse a la hora de sonar el himno colombiano en un partido que hizo en la Amazonia. Pero él presumía de ser un portero decente. Incluso ya estando en Cuba como ministro, salió a jugar fútbol y fracasó. Pero bueno, el Che generalmente fracasaba en los deportes y tampoco le importaba demasiado. Y era asmático, entonces una de las razones por las que jugaba de portero es que no tenía el fuelle necesario para toda la cancha. ¿Sabes que cuando jugaba rugby? Que jugaba rugby. Bueno, pero cuando jugaba rugby, un amigo suyo corría con él en el paralelo por el borde de la cancha con una botella para darle flu al pobre Che cuando se derrumbaba. Sí. Dicen que con esta charla se antoja echar la cáscara. Y sí. En la lluvia. No, yo no, ni de portero, fíjate. Yo estoy dispuesto a ser de árbitro y tramposo. O sea, darle al equipo más jodido 4 penaltis a su favor, etcétera, ¿no? Juan, pero tú estás escribiendo regularmente. Tu amor por el fútbol se convierte en literatura. Mira, lo que pasa es que, como tú sabes, como saben todos los amigos que nos acompañan, un escritor pues no puede prescindir de sus gustos. Mencionaban hace un momento a Julio Cortázar, pues él escribía de jazz, que era una de sus grandes pasiones, de box, que era otra pasión que tenía, y así sucesivamente. El fútbol ha sido para mí una manera de entretenerme, de apasionarme. No he querido dejarlo fuera de lo que yo escribo, pero también entendiendo que no estoy solo en esto, son millones de locos los que padecen futbolitis aguda, y entonces si queremos entender nuestra época, tenemos que entender no solo las circunstancias sociales, políticas, religiosas, económicas, simbólicas, sino entender cómo se divierte la gente, cómo se apasiona, qué le apuesta. Y el fútbol, pues, es la forma de entretenimiento más y mejor repartida en el planeta Tierra, lo cual lo ha llevado también a ser objeto de todo tipo de abusos, manipulaciones, y entonces lo mejor y lo peor cristalizan en los estadios. Hace un año tuvimos un debate sobre fomento a la lectura y se comentaron las campañas que se habían hecho de fomento a la lectura, todas ellas fallidas en este país, burocráticas, autoritarias, negativas, varias sombrillas. Era el cajón de los errores, de gente que no leía diciendo, tienen que leer. Y se me ocurrió tirarme una diatriba, pero potente, diciendo, no puedes decirle a nadie, lectura sí, fútbol no, lectura sí, ballet no, lectura sí, box no. No puedes contraponer una forma de diversión a la otra. Puedes decir cosas muy, muy, muy tenebrosas, como en los intermedios del Pachuca contra el Santos Laguna, alcanza para leerte un libro de poemas fácil y no hay cohete, ¿no? Pero lo que no puedes es contraponer formas de diversión. ¿Qué tipo de mundo queremos? ¿Queremos un mundo de exclusión o de inclusión? Y oye, se armó gacho, me cayeron con tanques. Lo que pasa es que a mí me resbala y defendí la tesis una y otra vez. Totalmente. Dicen que ahí que Paco sería un buen árbitro. Sí, sobre todo con esta teoría de regalarle algunos penaltis al más fregado. Pues sí. Y recomiendan, bueno, muchos lectores están recomendando Yo soy Fontana Rosa de Juan Villoro y también, bueno, Examen Extraordinario. Muchas gracias, muchas gracias. No, los tenemos perdón, yo creo que es muy interesante esto que decías, no creo que se pueda operar por exclusión en el reparto de los placeres. Yo creo que es maravilloso ejercer el placer que uno quiera, lo que uno
tenga ganas de hacer, divertirse con el fútbol, divertirse con una serie de televisión o con la lectura, no por imposición de una cosa sobre otra, sino por libre elección. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, sé y me ha tocado que a veces tengo una lectura, una conferencia, y ese día hay un partido de fútbol extraordinario. Y yo quisiera estar en el partido, y a veces hasta me han puesto una tele para que mientras estoy dando la conferencia pueda ver el partido. Pero entonces entiendo perfectamente, ¿verdad?, a los que pues no van a la conferencia porque están viendo el partido, pero yo no quisiera que estuvieran forzados en mi conferencia, sino que vayan los que quieran, que es una forma, si se quiere, minoritaria del placer, pero es la que nosotros podemos conceder. Más allá de que alguien ya me reclamó porque leo libros en los intermedios del Pachuca, cosa que les recomiendo, son los intermedios, hombre, no sean puristas. Se me ocurrió, porque fomenta la lectura es provocación, para decirle a un adolescente, hay un mundo ahí que no has descubierto, prueba y si lo descubres a lo mejor te captura. Pero se me ocurrió decir, oigan, este libro que acabo de leer me tomó 36 horas de lectura, era gordo. Díganme ustedes, ¿qué orgasmo de 36 horas han tenido en las últimas semanas? No estaríamos vivos. Los puedes que andan de hocicones, el sexo sí, el libro no, no, hombre, no, el sexo y el libro no son excluyentes. Dios es redondo, no, Dios es cuadrado, y además un día sí y un día no se pone del lado del enemigo, compañeros. Gerardo, le pregunta a Juan que si recomienda un cuento de fútbol y que si recomienda una novela de fútbol. Bueno, yo recomendaría como cuento de fútbol El penalti más largo del mundo, que es un cuento de Osvaldo Soriano absolutamente maravilloso. Es la historia de un partido que se interrumpe por bronca en el último momento, cuando habían decretado un penalti que podía decidir el desenlace del partido y por lo tanto el desenlace de la liga. Es un equipo de barrio, se suspende por bronca y deciden retomar el partido con lo único que quedaba, el último minuto, que va a ser el penalti una semana después. Entonces el pobre portero, que es el protagonista, se pasa una semana esperando que le tiren ese penalti. Realmente es una joya ese cuento de Osvaldo Soriano. Y bueno, de novela yo recomendaría Soñé que la nieve ardía, una temprana novela de Antonio Skármeta, que es la historia de un joven futbolista chileno, llega a vivir una pensión en tiempos de la Unidad Popular y se convierte a la política. Él es una persona, como tantos futbolistas, ajeno a toda la cosa pública, cualquier interés ideológico, pero ahí se da cuenta de que se está viviendo un proceso muy interesante. Viene el golpe de Estado chileno y él pasa a la clandestinidad. Es una novela muy gozosa y también muy comprometida sobre fútbol. Soñé que la nieve ardía. Oye, tenemos unas imágenes sorprendentes para que comentaras sobre la presencia de Messi en París. Suéltenlas. Y óvole. Claro. Sí, pues hace un par de días Messi estaba llorando en Barcelona, ahora está sonriendo en París, las cosas del fútbol, pero pues hay que tomar en cuenta que esas imágenes son posibles gracias al dinero de Qatar. Así de loco se ha vuelto el fútbol, son los verdaderos dueños de Germán. El Barcelona está quebrado, tiene una deuda de más de casi 200, son 173 millones de euros que no puede pagar, y Messi se trató de bajar el salario, pero eso no era suficiente por las leyes bastante locas que existen en la liga, pero que bueno, finalmente se le pusieron topes salariales a la liga, lo cual me parece muy bueno, pero que crea también circunstancias difíciles de gestionar, porque el gran problema es que la Federación de Fútbol en España no le tiene confianza a los clubes. Entonces, por ejemplo, un jugador no se puede bajar más del 50% de su salario. El de Messi era de 70 millones al año. Y no se puede bajar más del 50% de su salario porque los federativos consideran que eso sería una rebaja fantasma. Es decir, que habría una doble contabilidad y en lo oscurito le pagarían más. Es decir, no se la creen. Entonces, si tú de manera fiscalizable le pagaste 70 millones de euros a un jugador, lo menos que le puedes pagar en la siguiente temporada, que sería el caso de Messi, son 35 millones de euros. Y con eso no cuadraban las cifras, al menos en el cálculo de Joan Laporta y de la directiva, y se tuvo que ir, lo cual es una
tontería, porque él se quería ir hace un año, no pudo por contrato, ahora se quería quedar y tampoco pudo por contrato. Vemos que la voluntad no es la voluntad del individuo como quería Juan Jacobo Rousseau y tantos otros iniciados. La voluntad depende del dinero. Yo escribí un cuento de fútbol, que se juega un partido de fútbol en la cárcel de alta seguridad Oblatos, entre la guerrilla y los custodios, y terminan jugando con la cabeza de un torturador. Y está basado es un cuento amable, imaginativo, pero respecto a Messi, yo le tengo particular cariño al Paris Saint-Germain, porque durante la Segunda Guerra Mundial jugaron contra la selección alemana y le ganaron, con lo cual los jugadores estuvieron amenazados de muerte al salir, al meterse a los vestidores en el medio tiempo, y además donde hubo una operación genial. La Resistencia fabricó falsos boletos y el partido que iba a ser para 3,000 personas, llegaron 15,000, y la Resistencia financió sus futuras actividades con la venta de boletos falsos del Paris Saint-Germain. Le tengo un particular cariño al Paris Saint-Germain. Eso es maravilloso. Mira, todos los equipos, bueno, muchos de ellos tienen sus momentos heroicos, ¿no? Yo soy un esforzado seguidor del Necaxa, preguntaba a algún amigo que a qué equipo le iba yo. He sufrido mucho apoyando este club, y durante mucho tiempo el Necaxa, que fue el equipo del sindicato de los electricistas, se negaba a cobrar. Cuando empezó el fútbol profesional en México, ellos dijeron: nosotros somos trabajadores, tenemos una conciencia muy clara de que el deporte se ejerce por gusto y jamás vamos a cobrar. Los demás cobraban y el Necaxa no cobraba. Terminaron, por supuesto, esos tiempos heroicos, y el Barcelona, el anterior equipo de Messi, también tuvo sus momentos importantes. Era un equipo republicano durante la Guerra Civil Española. Todos los jugadores salieron de España y vinieron a salvarse en México. A ese periodo se le llama la gira salvadora. Los futbolistas vinieron aquí a jugar a México y muchos de ellos se quedaron en nuestro país. Algunos incluso tuvieron hijos aquí, que fueron después jugadores que yo alcancé a ver, como Valtolrá, por ejemplo, o Regueiro, que eran jugadores que descendían de aquel Barça republicano que se refugió en México. Entonces, lo del Paris Saint-Germain tienes toda la razón, pero por desgracia, cuando hablamos de etapas heroicas de los equipos, solemos hablar de hace muchos años. De todas maneras, siempre necesita uno un pretexto extra futbolístico para querer a alguien. Yo quiero a los Pumas, soy Puma. Me hice Puma por necesidades de los tanques del gobierno de Díaz Ordaz entrando a la universidad, y entonces ni modo, pues tenías que ser Puma, así como del Politécnico iban con los burros blancos por reivindicación de la escuela frente al poder. Pero soy Puma por otra razón. Una vez vi a Regueiro, el joven, a Luis Regueiro, hacer una jugada. Y la vi, no la encontré repetida, no era la época de las grandes repeticiones, que es a media cancha, mira hacia el lado derecho, prepara el golpe de izquierda hacia el derecho, y de repente le pega un pase larguísimo de 30, 40 metros hacia la izquierda, a la que nunca miró. Ver a Regueiro o ver a Cruyff en su época dorada lanzando pases a donde no miraba, me parecía un prodigio de ciencia ficción, no de fútbol. Esta especie de talento intuitivo que es lo mejor del fútbol, ¿no? Y me volví Puma. Sí, jugar a donde no ves, con el espejo retrovisor, mandar la pelota, y en ocasiones también jugar incluso a donde no hay nadie, ¿no? Los famosos pases al hueco, eso me parece una de las grandes jugadas. O sea, tú mandas la pelota a donde no está Messi, pero donde puede estar Messi, y ese pase, digamos que está convocando, es una cita con el jugador. Eso me parece una de las grandes maravillas. Y luego, ahora que hablabas de tu elección Puma, y yo creo que lo que sí nos pasa a todos es que una vez que elegimos un equipo, es muy difícil sustituirlo. Para mí es el último grado de la intransigencia legítima, porque sustituir al equipo es como negar tu propio pasado, decir: yo ya no soy ese niño que le apostó al Necaxa, yo quiero un equipo más poderoso. Entonces tenemos que asumir pues también las aventuras y las desgracias de nuestro equipo. En una época el Necaxa fue comprado por el América, que era el archirrival, y era una cosa espantosa.
y tus queridos Pumas, que siempre fueron un equipo universitario y eran la cantera del fútbol mexicano, se han convertido desde hace ya bastantes temporadas en una franquicia comercial como cualquier otra, con las corrupciones que tienen los demás equipos. Es una tragedia, pero bueno. Lamentable, pero mi abuelito me dijo un día, mi abuelito era un fan duro, me hizo jurar en su cama de muerte que nunca pisaría el estadio de fútbol del Oviedo. Por mi madre, y yo juré, nunca iré al estadio del Tartiere en Oviedo, no lo pisaré, descuida, abuelo. Se murió 2 días después de haberme sacado el juramento. Pero mi abuelito me dijo una cosa respecto a los Pumas, él era Puma también, mi abuelo. Me dijo, es el único equipo que tiene un entrenador con huevos. Era la época de Bora Milutinovic, y Bora había hecho una declaración muy escandalosa, que es, yo prefiero perder 3-2 que empatar un partido o ganar 1-0. Esta declaración de juego a ganar poniéndole goles en la canasta, a mi abuelo lo ganó para toda la vida. Y bueno, confirmó mi teoría de soy Puma. Tú, Víctor, eres beisbolero, ¿no? No, yo le voy a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León porque es mi alma mater. Y porque me cae bien Gignac también, ¿no? Pero la verdad no veo los partidos. O sea, entonces es una afición muy en la distancia, pero me alegro cuando me entero que gano. Y Regina, ¿tú eres Puma? Híjole, no. ¡Qué traidora! Pero era CCHera, ¿no? Además soy la traidora máxima. No, qué horror. ¿Me vas a la América? Y con ese prolegómeno siempre se sabe que le va a la América, esa pausa que hizo Regina sospechosa. Es el equipo del barrio. Sí. Hijo de su madre. ¿Qué cosas descubre uno de repente? Como la muchacha de la que estás enamorado es lesbiana, eso te saca de onda gachísimo cuando tienes 18 años, que una compañera que le tienes gran estima te salga americanista, te pone muy nervioso. Lo que sí veía era partidos, cuando Hugo Sánchez era director de Pumas tenía que ver los partidos, pero porque quería entender el contexto de la declaración que iba a decir después. En realidad era por entender la locura que iba a decir minutos después. Mira, ahí ya me apoyan. El vuelo del ave. Muy bien. Pero hay una novela de Juan Sasturain, un escritor que tú conoces y aprecias, Paco, en donde es un aficionado loco del River Plate, y entonces conquista a una chica en un balneario, han tomado mucho el sol los dos, y entonces ya después llegan al hotel, y bueno, ella se desviste, es ese momento sensual esperado, pero ella se ha soleado en bikini. Entonces él ve el cuerpo y como se puso el bikini, tiene una franja clara en el pecho y dice, no puede ser, parece que es el uniforme del Boca Juniors. Y él el River Plate y dice, me voy a acostar con una chica que parece llevar en la piel la camiseta del Boca Juniors, y entonces ya toda la explicación se borra. Un remate para esta conversación, y gracias a Juan que regala su tiempo para estar con nosotros hablando de fútbol y provocando un poco. ¿Qué? ¿Messi es el mejor? Bueno, esa es una pregunta tan buena, querido Paco, que no tiene respuesta, porque yo creo que desde el punto de vista estadístico es el que ha logrado más cosas, más goles, nadie ha hecho más jugadas que él. Desde el punto de vista simbólico, pues sí, Maradona logró los goles más impresionantes en el momento más significativo, se echó el equipo al hombro, y una selección por la que no se daba mucho, logró él que se convirtiera en campeona del mundo, y lo mismo hizo con el Nápoles, que era un equipo pequeño que en 50 y tantos años no había ganado el Scudetto de la Liga Italiana, lo ganara. Entonces tuvo ese liderazgo extraordinario. Y Pelé fue 3 veces campeón del mundo. Entonces es difícil compararlos a unos a otros, cada uno tiene su especificidad, ¿no? Entonces desde el punto de vista de las jugadas individuales y la repetición de estas genialidades, sin duda Messi es el que más ha hecho, pero el fútbol también está constituido de estos triunfos simbólicos tan importantes que Maradona le ha dado una felicidad a los argentinos que no le ha dado nadie más. Sí. Cerramos nuestra conversación. A mí me cae bien Messi, me cae muy bien. Y ahora, gracias a las repeticiones y a los archivos que descansan en YouTube, en los ratos libres ojeé algunas de las jugadas y me parece que tiene talentos muy especiales, como por ejemplo el cambio de ritmo, que es prodigioso el de este tipo.
cambia 2 o 3 veces de ritmo una secuencia de 1 minuto. Pero aparte me cae re bien porque tiene cara de el primo pobre de tu cuñada, la de Guanajuato, ¿no? Tiene cara de cualquier cosa menos de triunfador. Entonces me produce un cariñito especial. Sí, el primer trofeo que ganó cuando era niño era una bicicleta que daban a los que ganaban el torneo, y yo creo que no ha dejado de jugar como un niño que quiere una bicicleta. O sea, tiene esa ingenuidad feliz, y eso es lo mejor que puede tener el fútbol, que es pues la recuperación voluntaria de la infancia. Yo no sé si es como mito o historia y leyenda urbana, pero dicen que Messi cuando era chico estaba enfermo de la tiroides. Y no, que cuando... Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón, Regina. Él fue a Barcelona por eso. Las inyecciones costaban $1,000 mensuales. Eran inyecciones muy caras que le tenían que inyectar la hormona que permite el crecimiento. Y entonces el equipo donde él jugaba, que era Newell's Old Boys en Rosario, Argentina, no le pudo pagar el tratamiento, se fue a Barcelona, se probó en las fuerzas básicas, tenía apenas 13 años y ahí le prometieron el tratamiento. Entonces él se quedó en Barcelona por eso desde los 13 años. Vivió 21 años más en las ciudades, más lo que ha estado en Barcelona de lo que jamás estuvo en Rosario. Esa es otra diferencia, digamos, con Maradona, que nunca pudo representar a un club local, nunca pudo tener esa conexión con el barrio, con la gente, por una razón médica, y la familia de Messi se sintió muy mal, no se adaptó a Barcelona, se regresaron todos y él se quedó solo con su papá y dijo, yo me quedo aquí pase lo que pase, con una voluntad impresionante, y sus compañeros de 13 años lo veían inyectarse a sí mismo, y bueno, es el triunfo realmente de alguien que quiso ser lo que es, no lo tenía regalado. Bien, habitualmente nos bombardean algunos kamikazes de la derecha que se indignan frente a las exclamaciones que suele hacer programa con programa, pero hoy han estado calmados por extrañas razones, aunque ya nos bombardearon 2 americanistas, lo cual que quede claro. No, pero ¿qué sería de nosotros sin la maravillosa oportunidad de ganarle a la América? Qué bueno que es la América. Dejémoslo ahí y no levantemos más polvo. Somos incluyentes, no excluyentes en materia futbolística. Gracias, Juan. Al contrario, a lo largo de la charla se han recomendado ampliamente tus libros y los precios que afortunadamente tenemos para tus libros. Muchas gracias de nuevo por esta. Volveremos a invitarte a este programa con temas menos exóticos. Se vale todo. Yo creo que cuando haces un programa de libros hablas de la vida. Cuando ustedes quieran, soy materia dispuesta. Hasta luego. Hasta luego.